Se tuvo que esperar casi 12 años, para que pudiéramos darnos cuenta que la impunidad en el caso Atenco puede ser derrotada. El día de ayer, y para terminar el día de hoy, las mujeres que fueron atacadas sexualmente en Atenco están ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lograron sentar en el banquillo de los acusados al Estado mexicano. Es muy importante recordar que este hecho fue el que desató las protestas aquel 10 de mayo fallido para el delincuente Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, y que con esto nació el movimiento 132, cuando Peña Nieto tomó el micrófono y dijo: sí, yo fui el responsable de lo que ocurrió en Atenco y lo volvería a hacer. Pero no solamente él fue responsable, él era el jefe de plaza en el Estado de México en aquel momento, pero también estaba un alcalde que todos conocemos y que ahora parece ser que se trata de omitir, porque con una bendición se puede perdonar un pecado del tamaño del que cometieron en Atenco. Higinio Martínez, que en ese momento era el alcalde de Texcoco y que es responsable también porque él pudo parar lo que estaba pasando y no hizo absolutamente nada. Pero también es responsable el delincuente Vicente Fox, porque él era el presidente, y recordemos que la represión se dio también con Policía Federal. En relación a esto, y con la invitación que les hago para que entren ustedes a ver la segunda audiencia de Atenco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a compartir un poco lo que se escribe de este asunto en El País. Dice Pablo Ferri: han pasado 11 años y 6 meses de aquellos relatos de tortura, de las agresiones que sufrieron, y suenan muy cercanos, como si hubiera ocurrido ayer. Estos días, 11 mujeres mexicanas narran sus historias de horror a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que les pasó en mayo de 2006, después de los disturbios de San Salvador Atenco, un pequeño pueblo en los confines del área metropolitana de la Ciudad de México. Los relatos suenan cercanos por el dolor que emanan las voces de las mujeres, no tanto por los golpes, las patadas, las agresiones sexuales, sino por el hecho de que han pasado 11 años y todavía sientan que tienen que demostrar que lo que cuentan no es un cuento. Este jueves, en un momento de su declaración, Bárbara Italia Méndez, una de ellas, decía: nos han hecho sentir repetidamente pequeñas, inválidas, rotas, sin valor. El caso llega a la Corte después de años de languidecer en los tribunales mexicanos. Hay 3 causas abiertas y ningún responsable directo en la cárcel. Ello pese al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2015 exigía al gobierno mexicano que investigara los distintos grados de responsabilidad sobre lo ocurrido, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales. Entre el 3 y 4 de mayo de 2006, policías del Estado de México y agentes de la Policía Federal se enfrentaron con pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco. Cientos de ellos uniformados cercaron la zona y detuvieron a más de 200 personas, 50 de ellas mujeres. De las 50, 31 denunciaron posteriormente agresiones sexuales de los policías y 11 han llegado 11 años después a la Corte Interamericana. Las fricciones entre los vecinos de Texcoco y Atenco y las autoridades venían de lejos. Años antes, el gobierno federal quiso construir allí un nuevo aeropuerto para la capital. Buena parte de la comunidad se negó. La batalla por el aeropuerto organizó a los vecinos, que aprendieron a cuestionar las decisiones de sus gobernantes. De hecho, la batalla de Atenco empezó porque la policía desalojó a un grupo de vendedores de flores, y lo hizo pese a que los floricultores habían pedido permiso previamente. Las mujeres han empezado a relatar sus casos este jueves durante la primera audiencia. Previa intervención, Margaret May Macaulay, comisionada de la CIDH, Norma Jiménez, ha explicado cómo los policías la detuvieron en Atenco el 4 de mayo, cómo la golpearon y la insultaron. Luego, decía Norma, le amenazaron. Nos decían que nos iban a matar y a desaparecer, que nuestras familias nunca iban a encontrarnos.
Su testimonio es parecido al de las otras víctimas. Todas relatan amenazas, golpes, intimidaciones y luego también burlas de los médicos y de los funcionarios de la Fiscalía Estatal. Angélica Patricia Torres, la última que ha hablado antes del receso de la hora de la comida, ha recordado que incluso una funcionaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México negó que le hubiera ocurrido lo que le acababa de ocurrir. Me dijo que no me habían violado. Como si la funcionaria hubiera estado en el autobús donde, dice Angélica, policías le metían la mano en el pantalón. A juicio de los testimonios escuchados este jueves, parece tan grave lo ocurrido después de las detenciones, las agresiones, golpes y amenazas, como el tortuoso camino legal que todas han tenido que afrontar posteriormente. A las 11 les acusaron de delitos. Una de ellas llegó a pasar 2 años en prisión, otra 1 año, y el resto, aunque apenas vivieron recluidas unos días, pasaron el infierno de verse procesadas por el mismo Estado al que acusaban de haberlas agredido. Y luego, las consecuencias. Lo que las hace emocionarse tantos años después, como si escucharan por primera vez. Italia Méndez explicaba al final de su testimonio que estos años se arruinó las muelas. Por las noches dormía con tanta tensión, tanto estrés, que me las arruiné. Me deprimí mucho. Ante la pregunta de uno de los jueces que inquirió sobre las necesidades de las víctimas, Italia pidió, entre otras, que pudiera escuchar la respuesta a una pregunta: ¿por qué me torturaron sexualmente? Este viernes concluirán los testimonios de las mujeres de Atenco. Se espera que la Corte decida sobre el caso en los primeros meses del año 2018. Yo les pido que estemos atentos al segundo día de las audiencias en la CID y que puedan escuchar también lo que pasó el día de ayer. De verdad es frustrante escuchar, ver los testimonios, da mucha rabia, y ver que no hay nadie en la cárcel por algo que convirtió a Enrique Peña Nieto en el chacal de Atenco y que nos avisaba lo que se venía. Vicente Fox, Enrique Peña Nieto e Higinio Martínez, todos de partido diferente, todos de la cúpula de los partidos que los encumbraron, todos tendrían que estar en la cárcel. Tendrían que estar en la cárcel muchos años y no salir jamás. Ninguno de los tres está. Uno, multimillonario viviendo en Guanajuato y diciendo estupideces. Otro, saldrá del gobierno y se irá multimillonario a vivir no sé dónde. El otro, apapachado por la cúpula partidista de Morena. Los tres son responsables de lo que pasó en Atenco. Los ejecutores, los policías del Estado de México y policías federales recibieron órdenes de cualquiera de estos tres o de los tres criminales. Atenco no se olvida.